Hola, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este su programa Hablemos de Historia. Y me acompaña por acá Adonai Madrigal. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto tenerlos acá nuevamente y esperemos que hoy disfrutemos al máximo de este programa. Hoy tenemos un invitado especial de lujo en nuestro programa de Hablemos de Historia. Porque esta semana, bueno, la semana anterior habíamos conversado de que íbamos a hablar un poquito de lo que era el deporte y lo que eran las justas que se llevaron aquí en Palmares en 1976. Y qué mejor invitado que don Rolando Fernández. Bienvenido, Rolando. Es un placer tenerlo por acá en el programa. Muchas gracias, Adonai y Pablo, muy amables. Para mí es un honor hablar de una gran experiencia que tuve en mi vida de organizar actividades deportivas y trabajar por el deporte de este país. Me tocó tener muchas experiencias muy grandes y muy valiosas para mí, que me las llevaré, que es una lástima que me las lleve porque tengo mucho que dar para poder aportar a la planificación y al deporte de este país. Ya lo he hecho saber en más de una oportunidad a la gente que me ha entrevistado. El grupo en que estuve estudiando educación física, no sé, bueno, si hago un recuento, ustedes me hacen preguntas. Como usted guste, Orlando, pero primero que todo decirles, tal vez para la mayoría de las personas que no conocen a don Rolando, es que él fue el coordinador de los primeros Juegos Deportivos Nacionales, que como decía anteriormente Pablo, se realizaron acá en Palmares en diciembre de 1976. Entonces, tener acá a la persona que construyó esa historia realmente es un privilegio y es un lujo, don Rolando. Antes, fuera de cámara, estábamos hablando acerca de algo que es muy importante, digamos, para poder entender todo el proceso que culminó o que comenzó o que se dirigió hacia 1976, y fue cómo llegó Rolando Fernández Vega hasta el deporte, o sea, ¿dónde nació el interés por el deporte? Bueno, esa pregunta, o sea, no la había pensado nunca, y ahora que me la he estado ahí maquinando un poco. Dándole vuelta. Sí, en el colegio, voy a decirlo, Rafael González era mi profesor y tenía una afinidad con el deporte natural, no sé, me gustaba mucho el baloncesto. Yo jugué con el equipo Palmares varios años, tuvimos una historia bastante bonita. También corríamos, hacíamos mucho ejercicio, éramos todo el tiempo. Lástima que el abanico de posibilidades era tan reducido, porque si me hubiera gustado haber intentado jugar voleibol o correr o jugar otros deportes. El béisbol nosotros lo promovimos en Palmares también, porque me gustaba bastante jugar béisbol, un deporte de ciencia. El ajedrez, aprendí a jugar. Me gustaba el deporte, no sé, era una cosa natural, de que siempre estaba inquieto haciendo algo. Yo todo el día hacía ejercicio. De todos modos, en su familia, muchos de sus sobrinos también han sido muy buenos deportistas. Sí, a eso se le pegó Yo sí, por supuesto. Yo lo promovía para que se metieran. Los hijos de Javier han sido muy buenos basquetbolistas. Sí, Alejandro. He llevado 2 nietos, 2 hijos muy buenos. La hija y el hijo. Sí. Bueno, qué bien con respecto a eso. Don Rolando, y cuéntenos, en ese entonces habían posibilidades de todos estos deportes, o sea, de verdad se podían los muchachos en aquel entonces aprender ajedrez, aprender el básquet, aprender diferentes disciplinas, o era demasiado limitado? Era demasiado limitado, era muy reducido, había mucho empirismo también, demasiado. Por ejemplo, el ajedrez, el profesor Alfonso tenía un club de ajedrez en el colegio, yo no metía. ¿Cuánto? ¿Alfonso qué, perdón? Alfonso, señor de Escazú, por ahí, andaba en una moto, es que no recuerdo el apellido, te estamos hablando de muchos años atrás. Después,
El tenis de mesa, uno iba al club y jugaba tenis de mesa ahí, pasaba uno en las noches. El atletismo, pero sí, era muy reducido, muy reducido el abanico de posibilidades y no eran profesionales los que daban, el único era Rafael Ángel González, y después nosotros íbamos a torneos de ajedrez y estaba Víctor Gutiérrez, estaba este señor de Zaragoza, Don Carlos Rodríguez, que era una eminencia. Don Carlos Rodríguez, que hablando de Don Carlos hace el programa anterior, sí, Don Carlos, que tuvo el privilegio de ganar en una simultánea a David Bronstein, subcampeón mundial en San Ramón. Sí. Yo aprendí a jugar con Don Carlos y le soy sincero, me amedrentaba Don Carlos porque Don Carlos no escuchaba, él era sordo. Era correcto. Entonces él se concentraba en el tablero y tenía cara muy seria. Entonces asustaba, amedrentaba. Había otro jugador muy bueno. Pero era muy buena persona, sí. pero amedrentaba con su aspecto. Había otro jugador muy bueno de ajedrez, Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez, correcto. Jorge Bolaños jugaba simultáneas con 5, 6, hasta con 10 ahí en el club de amigos. Ahí organizaba Jorge Bolaños. Jorge Bolaños de aquí de Palmares. Sí, el que vivía aquí en el Gallito. Pasaba por Madeleine. Sí. Era demasiado bueno también. De verdad. Era innato, era una cosa. Y bueno, todas esas actividades deportivas se hacían en Palmares, pero aisladamente no había un trabajo anual donde se promovía, donde se cuantificaba los resultados. Había competencia, tal vez, no sé, como en fútbol, digamos, que a veces se mejenguea los fines de semana. Para este tipo de otras disciplinas también. Sí, había bastante. Sí. Por ejemplo, baloncesto era, no sé si ustedes se acuerdan de que nosotros aquí trabajamos el basquetbol y lo promovimos tanto que nosotros en el gimnasio pasaba lleno todo el tiempo. ¿Qué pasó? A lo que vamos de hecho, bueno, mis años de niñez, que ya fueron muy posteriores a la época suya, en los años 80 y mis años de colegio, en los años 90, que coincidieron con Pablo también, que es un poquito menor que yo, eran los años de efervescencia o de boom del básquetbol. Claro. Aquí por primera división, imagínense. Era un básquetbol, además, que la escuela de Palmares iba a competir fuera de Palmares y ganaba torneos. En el colegio de Palmares siempre habían, usted dice, partidos a gimnasio completamente lleno. Realmente fueron años. Para citar un ejemplo, a nivel de colegial, en femenino, Palmares fue campeón nacional en colegial 5 años seguidos. En los 90 fue eso. Con Carlos Abran, sí. Por supuesto, Carlos Abran. Para citar un ejemplo, era una cosa, con los hombres sí era más difícil. Yo trabajé en ese equipo de hombres. Por cierto que hay una anécdota ahí que me pasó, que yo para poder usted entrenar un equipo tiene que implementar mucha disciplina. Si no hay disciplina no hay resultados. Correcto. Entonces a mí me llamaron los muchachos para que lo entrenara. Y les dije que sí, que entrenábamos a las 5:30 de la tarde, menos que sí, que estaba bien, pero les dije, la condición mía es que yo llego aquí faltando 15 para las 5 y quiero ver a todos ya listos para el trabajo. Primera vez llegué a las 5, faltando 15 para las 5:30, estaban apenas 3, entonces hicieron las 5:30 y yo no hay entrenamiento. Pero profe, ¿por qué no? Que aquí, que allá, que se lo otro. No, yo dije que había que estar aquí. Me devolví, me topé muchachos en el camino que venían llegando como si nada. En la hora tica. En la hora tica. Entonces, es que yo quiero decirles una cosa. Si usted llega temprano a un partido, prácticamente ya lo ganó. Pero si usted está empezando el partido, van llegando gente, y usted está calentando, y llegó otro, y empieza usted a preocuparse porque le falta la gente, a la hora de usted haber hecho la planificación del partido, y la gente le llega tarde, no pueden ganar esas posiciones a la hora del partido. Y entonces ya usted entra incluso mal, entra falseado. Cuando el equipo estaba a la hora exacta, con todo el calentamiento, con todas las instrucciones y todo,
el equipo ganaba. Siempre, siempre. Totalmente. Eso es una totalmente norma que es así. Es así. de sentido común incluso. Correcto. De sentido común porque yo no me puedo imaginar a Cristiano Ronaldo llegando a la hora filo No. para iniciar un partido. No. Eso se entrena más bien antes. Por supuesto que Más. sí, claro. Mete más carga. Sí. Ahora bien, don Rolando, entonces desde muy pequeño comenzó su interés por el deporte y ¿qué lo decidió a estudiar a nivel universitario educación física? Mire, yo quería estudiar educación física porque era una rama social muy interesante y a mí me gustaba mucho yo quería estudiar aviación, pero eso era hablar de mucho dinero y no. Entonces, a mí me dijo Janet, una prima que era profesora de educación física en Naranjo, Janet Pacheco, me dijo, van a hacer exámenes de admisión en el Gimnasio Nacional tal día para estudiar en la Normal Superior de Educación Física. Entonces me fui en el bus. Ahí llegué con lo que exigían, con lo que pedían que llevar, tenis, ropa deportiva, y toda la historia. Y yo llegué, me hicieron la prueba, me gané una buena nota en la prueba práctica, en la teórica, sí bien, pero no tan bien como en la práctica, tenía mucha habilidad. Y entonces me matriculé, cuando eso era normal superior. Y el Centro Nacional de Educación Física era una institución adscrita a la normal superior. La directora de ese centro era Clemencia Conejo. Había profesores muy renombrados ahí, Carlos Flores, Clemencia Conejo, que era la directora, Fabio Goñi, un montón, Manuel Avendaño, señor Bolaño, gente muy capacitada. Y empezaron las clases ahí. Eran clases en bloque, se ganaban por. Pero resulta que en el transcurso de ese año se creó la normal superior, pasó a ser universidad. Entonces pasa el Centro Nacional adscrita a la normal superior a formar parte de la Universidad Nacional. Entonces pasamos a ser estudiantes universitarios de la UNA. Así es como nace. Estamos hablando del año 73. 73 por ahí, 72. 73. Por ahí, sí. Cuando el primer rector fue el padre Benjamín Núñez. Benjamín Núñez, sí, padre Núñez. Entonces, ahí ya después viene la tecnificación del centro, formarse en la escuela de deportes y se formó en la escuela de ciencias del deporte que está ahora en la Bonilla, con todas las instalaciones, con laboratorios y todo, muy avanzados, muy modernos. Ok, estamos en el 73, fue eso. Y estamos hablando entonces que ya empezó a fraguarse la idea, me imagino yo, de hacer aquellas justas, unos juegos que fueran a nivel nacional. No, esto empezó así. Voy a tratar de explicarlo. Yo empecé a estudiar como el tercer año de la universidad, tercer o cuarto año. Clemencia me llamaba a mí para que le ayudara con varias cosas. Por ejemplo, me dijo que por qué no daba clases de tenis de campo. Yo nunca había jugado. Pero como uno maneja metodología, y maneja progresiones y maneja todo esto, nada más uno ve la parte de esto y dice, chévere, a dar. Entonces yo di tenis en la sala y pues terminé dando natación. Pero bueno, viene, me llama Clemencia y me dice, mire Rolando, van a crear el departamento técnico de la Dirección General de Deportes. Van a nombrar 4 técnicos y un director. Yo pensé en usted ¿cómo se llama? En técnico. Yo sabía que uno tiene que traer todas las instituciones de abajo hasta llegar a. Bueno, yo llegué a la Dirección de Deportes como técnico en un cuarto de tiempo. Yo trabajaba a tiempo completo. Tenía esa costumbre, no podía trabajar un poquitito. No sabía
dosificar 3 horas de trabajo para ir para la casa, ¿no? Entonces, empecé a estudiar y a leer la formación de los comités cantonales de deportes y a leer toda la estructura del deporte a nivel nacional que no había. Antes les contaba que en Costa Rica, por ejemplo, había un departamento de comités cantonales, manejaba un señor muy estimado, llamado Mario Lamit, y él me empezó a meter a mí, porque él le ayudaba yo con la cuestión de los comités de integración. Entonces, a mí me sonó muy bonito y me gustó bastante la idea. De ahí en adelante pasamos a que nos dieron medio tiempo, porque empezaron a generarse muchas actividades, de tal manera que ya no alcanzaba el tiempo y ya había más presupuesto en la dirección. Ahí ya estaba Carlos Araya, Don Carlos Araya Vargas, sí. Paz Descanse. Sí, él estaba ya ahí. Y a él le gustaba mucho como yo trabajaba. Y ya nombraron a William Corrales de jefe. Del departamento técnico. Pero yo debo decirle que William Corrales sí ayudó muchísimo, pero en esto yo me la bajé solo. O sea, En los Juegos de Palmares. En los Juegos de Palmares yo me la bajé solo. Correcto. Si investigan ahí, usted me muestra una foto, yo le decía, en los Juegos de Palmares, que estuviera William, que en paz descanse, no hay, porque él no estaba hablando en una beca. Yo me partí el pecho solo, junto con Elías Fernández, Rodolfo Fernández y Alberto Fernández. Lógicamente con una gran estructura. Habían diferentes comités para atender a diferentes cosas. Todo. Que tenía toda la dinámica de la actividad. Yo en el 75 fui a México a los Juegos Panamericanos. Fui delegado. Y yo no, me llevó Carlos, por cierto, me dijo que yo tenía que ir, porque yo le pedí que yo quería ver la organización de los Juegos Panamericanos por dentro. Quiero verlos por dentro, ir a meterme a todas las oficinas de todos lados, a ver cómo manejaban. O sea, usted ya llevaba la semillita. Ya llevaba, sí. Ya quería ver cómo se hacía para traerlo para acá. Es correcto, cómo se manejaba. Porque yo creía que se podía hacer una actividad a nivel nacional en Costa Rica con todos los deportes. O sea, eran unos panamericanitos cíclicos, unos costarriquitos. Eso era más o menos lo que yo me metía y comunicaba con el encargado de alimentación, encargado de seguridad, encargado de protocolo. Empecé a visualizar toda la estructura que conlleva organizar un evento. Y lo hicimos aquí en Palmares. Aquí nombramos comisión de protocolo, comisión de prevención, comisión de alimentación, comisión de hospedaje. Si usted me pregunta los nombres, no recuerdo. Qué pena me da decirlo, pero no me recuerdo. Sí me recuerdo de la cabeza principal porque nos puteábamos de vez en cuando y todo. Y trabajamos el proyecto. Que me causa también particularmente gracia, en el buen sentido, de que todos sean muy jóvenes. En el año 76, don Rolando, usted tenía 26 años. Por ahí, no, más, claro. Por ahí sí, más o menos. Sí, 26 años. Era bastante joven. Igualmente, Rodolfo Fernández Carballo, sí, Alberto Fernández, todos eran sumamente jóvenes. Su hermano Elías era más joven todavía. Sí, un año mayor que yo. O un año mayor más bien. Sí, por supuesto. Pero era gente bastante joven y muy interesados en el asunto del deporte. Sí. Entonces, no sé si me estoy... Vamos bien. Me arrancamos ahí y yo llegué con entusiasmo y aquí yo entonces llamo a la gente de ahí de la dirección, que dicho sea de paso, le voy a decir así, habían 3 más que 0, o sea, ellos iban a ver el periódico ahí, iban a ver el teléfono, no hacían absolutamente nada. Eso lo decía Carlos Araya, el único que trabajaba ahí era usted. Yo llegaba a la oficina del departamento de y el único que estaba aquí, cogiendo el teléfono, llamando, haciendo esto, preparaba, cogía esto, se iba a contabilidad, a buscar cuánta plata había. No estoy alardeando. Pregunta para ubicarme con respecto, o para que nos ubiquemos más bien con respecto al espacio geográfico. ¿Dónde quedaba la Dirección General de Educación Física y Deportes? Bueno,
la Dirección General de Deportes quedaba primero en la Sabana, en el edificio donde estaba el aeropuerto. Correcto. Ahí fue Donde actualmente está el Museo de Arte Costarricense. Ahí fue donde yo iba a trabajar. Usted ve una torrecita que hay ahí. En esa torrecita, el segundo piso, ya tiene 3 pisos. En el segundo piso esa era mi oficina. Vi a toda la Sabana, así, todo. Nada más que no había utilizado yo en el programa bien. Sí, Pero bueno. Interesante paréntesis, también lo hemos hablado acá en programas anteriores. Allí fue donde hace 100 años, en esa Sabana, donde se jugó el primer partido De fútbol. de la primera división de Costa Rica, el 4 de julio de 1921, con triunfo del Club Sport La Libertad frente a Limón, 1-0 con gol de Rafael del Macho Madrigal Aguirre. ¿Le puedo contar una anécdota? Macho Madrigal. Por supuesto, aquí estamos para que hablemos de historia. Macho Madrigal tiene un hijo que es compañero mío en la universidad. Se llamaba Macho Madrigal también. Le decían Macho Le Madrigal. decían tumba. Macho Madrigal es el tumba. Y al hijo le decían media tumba. ¿Cómo le decían? Tumba. ¿Por qué? No sé. Y al hijo le decían media tumba. Media tumba. Pero eran fogosos los dos para jugar fútbol. La historia que me cuenta el hijo, que Macho Madrigal perdió un ojo. Ahora que me llama, perdió un ojo. Entonces fue a hacer el examen para la licencia. Y le dijo, doctor, ¿cómo estamos? Vamos a ver cómo está la vista. Está pues un ojo y me lee esto. Se tapó el ojo y léame. Ahora tapes el otro. Y yo así. Sí, por supuesto, claro. Jugaba mañoso. De eso es una anécdota increíble. Sí, yo sé que por lo menos que Macho Madrigal se casó ya siendo un hombre grande. Sí. O sea, ya tenía más de 40 años cuando se casó. Y que fue un jugador realmente muy maravilloso. Increíble en su nivel de juego. Bueno, resulta que después de toda esta complejidad que había en la dirección, Clemencia Pase me ha dejado un libro de los Juegos Deportivos Nacionales de Guatemala. Y de cómo es posible que en Guatemala, supuestamente menos desarrollado, que bajamos tanto, menos desarrollado, esté haciendo los Juegos Nacionales y nosotros no. Entonces me empecé a investigar cómo hacían los Juegos Nacionales en Guatemala. Yo tuve intenciones de ir, pero no había plata, ni tampoco la gente creía que yo podía ir a hacerlo más. Era muy difícil, había que colarse con una delegación o tener una plata para poder hacerlo. Bueno, la cuestión es que empezamos a trabajar, empecé a planificar estos juegos y empecé a convocar, empecé a hacer reuniones con los comités cantonales de deporte. Yo visitaba los 81 comités en aquel entonces, todos, y los 3 consejos de distrito que había, todos los visitaba. Yo me iba jueves de visita y venía el domingo en la noche a la casa. Y hacía reuniones, por ejemplo, en la zona sur, Pérez Celedón, Buenos Aires, Golfito, Palmar y Villanel. Ok, vamos a ver, don Rolando, para ubicarnos también dentro de la cronología. En el 73, usted todavía era estudiante de la Universidad Nacional. Sí. Ok, entra a la Dirección General de Educación Física y Deportes ese mismo año o en el año 74. Yo creo que fue en el año 74 que yo ya entré ahí. Correcto. Sí. En el año 74 fue nombrado otro palmareño, don Carlos Araya, director general de Educación Física y Deportes o viceministro de Deportes. Creo que era viceministro de Deportes. Viceministro de Cultura. Viceministro de Cultura, sí. A cargo a cargo de la Dirección General de Deportes. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ahí sigue la historia. Empezamos a armar. Resulta que yo llegaba, vea qué detalle más interesante. ¿Cómo era posible que yo llegaba a la reunión del Comité Cantonal de Deportes y pedía el libro de actas para revisarlo, porque tenía la potestad para hacerlo, y empezaba a revisar, y era el libro del equipo de la tercera división del fútbol del cantón. Ahí no se veía voleibol, no se veía baloncesto, no se veía otro deporte, ningún otro deporte. Era solo fútbol. Solo fútbol. Así estaba
el deporte en este país. El resto de los deportes estaban, digamos, al garete. Entonces, fue cuando empezamos a hacer una transformación fuerte política, porque así la gente lo sentía. Entonces me redacta un documento de propuesta para el Consejo de Deportes y les digo, todos los comités cantonales de deportes son la comisión de tercera división del cantón, y los comités que hacemos los nombramos, vamos a hacer asambleas de interesados en deportes y reunimos a todos para buscar comités, y así empezamos a transformar con gente interesada en muchos deportes, gente que se afín a otros deportes, no solo a fútbol, sin menospreciar al fútbol, lógicamente, que el deporte. Sí, pues tampoco era que se estaba cortando el pescuezo. Era para darle un poquito de alas al resto de disciplinas. Es correcto, así es. Entonces ya estábamos trabajando sobre un terreno más fértil, más afín, vamos a jugar voleibol. Sí, está el representante de voleibol que forma parte del comité de San Antonio Belén. Ya no era solo el de fútbol, sino que estaba el de atletismo, estaba integrado, y ya había el deporte, ya conceptuaban el deporte en todo el abanico de todos los deportes. O sea, ya el comité era Comité Cantonal de Deportes, no Comité Cantonal de Fútbol. Se llamaba Comité Cantonal de Deportes, pero manejaba solo fútbol, ahora pasó a ser así. Ahí fue donde ya estábamos hablando sobre, y empezamos a hacer el primer proyecto de Juegos Nacionales, que parece que estoy acordándome del programa en este momento, que el Día Nacional del Deporte es el último domingo de marzo. El último domingo de marzo, ahí arrancaban los Juegos Deportivos Nacionales de todo el país. Ahí arrancaban. Oiga cómo estaban planteados. Ese día todo el país le hacía honor a eso, y arrancaban los campeonatos distritales y cantonales internos. Todo el proceso para que llevaba hasta los juegos. Ok, ahí. Después venía un ciclo de 3 meses o 4 meses después, y empezaban los intercantonales, que era si el equipo de voleibol clasifica. Ya se formó el equipo de voleibol aquí, y ya decimos que aquí tenemos el equipo de Palmares, ya se supuestamente hizo torneito de básquetbol, de voleibol y todo eso, en atletismo y todo esto, en todos los barrios y todo, y se sacaron los mejores atletas para formar el equipo cantonal. Ese equipo cantonal ya era la selección, y se venía ya un torneo regional, San Ramón, Palmares, Ramos, Achí, Atenas, no, porque pertenecía a otro lado allá. Y entonces y después venían de los cantonales, venían los intercantonales, que eran ya los clasificados, que iban a pasar a la final nacional de Juegos Nacionales, que se celebraba el día del niño. ¿Cómo es? No recuerdo exactamente la fecha, pero sí se celebraba en diciembre, aquí en Palmares. Igual que en Palmares. Se cerraba el ciclo, se evaluaba y arrancamos el año siguiente otra vez Día Nacional de Deportes. Ok, entonces comenzaba en marzo el proceso que culminaba con la final de los Juegos en diciembre. Que eso es lo que se ha respetado y no se hace ahora. Sí, ahora es realmente un poco... Es más, incluso hasta por invitación. Sí, y hasta algo caótico, porque... Yo voy a decirle una historia. Yo respetaba tanto los Juegos Nacionales, tenía un amor, y tengo un amor por la actividad de los Juegos Nacionales, que yo voy a decirle una historia que pasó. Yo abandoné los Juegos Nacionales de Turrialba, de Liberia. Esos fueron en el año 81. Fueron en Liberia, no recuerdo el año, sinceramente. Yo lo abandoné, yo me vine, he votado el proyecto, porque me obligaron. Voy a decir la historia como no voy a decir nombres. Me obligó, había una duda de la clasificación entre Avangares y Nandayure, en la zona de Guanacaste, en fútbol. Entonces resulta que se acuerda, el Comité Técnico Nacional acuerda, que yo lo presidía,
acuerda jugar un partido de desempate en cancha neutral. Viene Nanda Yure y le gana a Bangaras el torneo, el partido. Lógicamente Nanda Yure no puede hacer. Y una personalidad de la política costarricense me preguntó, ¿qué pasó con Bangares? Había intereses muy fuertes políticos. Entonces llega y me dice, ¿por qué usted no clasificó? Digo, no clasificó. Y así me dijo, de nuevo, usted no sabe que los de arriba son los que mandan. Ok, está bien. Me fui para el hotel, oí todas las chunches, monté al carro y me vine para abajo. En la noche me llamaron, luego la agarró en serio. Digo, no, a mí no me tocan las cosas porque no son así. O esto es serio o es una charanga. Así de sencillo. Yo tenía la tengo, esa disciplina. Porque así tiene que ser. Y ese es el reflejo de los resultados que tuvimos. Ese es el reflejo. Pero bueno, yo llegué el lunes a renunciar porque ya me iba. Y me dijeron que no, que como me ocurría, que yo era el papá de los juegos y que la historia, que yo no estaba ahí en los juegos, ¿cuál historia? Era acepté porque yo lo amo. Aquí hay una pregunta que es muy importante, don Rolando, es ¿por qué Palmares? ¿Por qué los primeros en Palmares? Ok, esa es la pregunta que le tuvo miedo todo el Costa Rica, y le voy a decir cómo contesté. ¿Acaso Palmares no es de Costa Rica? Primero. Segundo, es nuestra primera experiencia de una actividad que no sabemos cuáles van a ser los resultados. Entonces, le digo, yo formo parte del Comité de Deportes de Palmares, yo lo apoyo directamente, conozco la idiosincrasia de ese pueblo, conozco la organización y sé de dónde me puedo agarrar para desarrollar un proyecto de ese tipo. Yo no me voy a ir a Punta Arenas o no voy a ir a Limón, que lo conozco muy bien, pero no lo conozco tan bien como Palmares. Entonces había una garantía de que iban a tener un resultado que se vio. Y la pregunta se le hacía no solamente por ser usted palmareño, que cualquiera podría pensar, bueno, si don Rolando Fernández era palmareño y don Carlos Araya, el director general de deportes y viceministro, era palmareño, por ahí estaba la cosa. Qué torta, me dijeron a mí. Pero la pregunta es que también muchos otros cantones, por ser los primeros, también lo podrían pensar que no iban a tener las ventajas que tuvieron los cantones posteriores, porque aquí hay algo que es fundamental. Para las justas de 1976, en Palmares la inversión del Estado, que ya lo hablaremos en las siguientes preguntas, fue nula. En otros cantones, en cambio, se construyeron verdaderas villas olímpicas. Sí, correcto. Entonces, esos primeros juegos eran tal vez una aventura, una quijotada. Sí. A mí me asusta oír 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 millones para los Juegos Nacionales. A mí sinceramente me asusta, porque nosotros lo que pedimos fueron 27.000 pesos para pagar los buses de transporte de las delegaciones a Palmares, que nos la pusieran en Palmares. El resto salió de pura imaginación. CNP nos dio la comida, nos dio esto, que por cierto cobraban las facturas y le dijimos, métanme en cobrarle, por eso no lo vamos a pagar. Cosas de ese tipo. Pero yo cuando oigo esas cifras y que hacen instalaciones deportivas que después del juego no las pueden administrar, sí, que no vamos a decir nombres o no vamos a citar lugares, pero por supuesto que a lo largo de muchos años, a los que nos hacen interesados los deportes, hemos visto cómo villas olímpicas se deterioraron y se echaron completamente a perder. Ok, vamos. Mi propuesta, la dejo para que la gente que tenga interés, mi propuesta, no gastar tanto en instalaciones deportivas, nada más gastar, digamos, la mitad, y con esa otra mitad yo abro códigos para promotores y promotores deportivos, no al garete, o sea, porque la gente dice, otro vagabundo, no,
yo le voy a dar a un promotor de atletismo un trabajo que tiene que cumplirme durante todo el año, porque hay una planificación macro que lo va a meter dentro de eso, no es así nomás, que por eso es que yo contesto las preguntas, cuando hablo de esto yo contesto las preguntas que me han hecho. Entonces, con eso, voy a un ejemplo, la piscina de Palmares trastabilló muchísimo en la administración, para nadie es un secreto que anduvo con muchos problemas, ¿cierto? Entonces, mi propuesta era, hasta que no haya un equipo de natación, hasta que no venga gente a nadar aquí, a nadar, no a solearse, porque la piscina no es para eso, es para nadar, para sacar atletas en natación. Cuando Palmares tenga eso, se acaban los problemas de la piscina, de la administración. Vamos a ver, si le logro captar la idea, no es un balneario. No es un balneario. Es un campo de entrenamiento deportivo, simplemente. Exactamente. Y si no hay es que lo dieron como balneario. Ahí yo me da vergüenza ir en las tardes a ver todo el montón de gente como de agua. Sí, toda la razón. Donde no es así, ahí tengo que tener niños, porque si usted va a Belén, usted se asusta. No tienen campo para nadar porque todo el día pasa y todo el mundo nadando, todo el mundo. Ahora bien, don Orlando, la pregunta era la siguiente. Yo soy un soñador. Los comités cantonales de deportes son entes adscritos a las municipalidades. Ajá. Y reciben un porcentaje fijo de parte de las municipalidades, ese es su presupuesto. Sí. Pero no todas las municipalidades tienen un presupuesto. No. El presupuesto de la Municipalidad de Palmares es infinitamente pequeño comparado con el presupuesto de la Municipalidad de San José, sí. E incluso muy pequeño con respecto al presupuesto de la Municipalidad de Belén. Y cualquiera puede decir, ¿dónde está la diferencia? Y yo mismo le voy a responder. En el caso de Belén, que es un cantón mucho más pequeño que Palmares, menos poblado que Palmares, pero es un cantón que está estratégicamente ubicado en una zona altamente industrial, entonces tiene rentas bastante elevadas. Por eso es de que, y aparte además tiene otra ventaja, y yo creo que no me dejan mentir las amigas y amigos que nos están viendo, y es que la Municipalidad de Belén administra el acueducto de toda la comunidad. O sea, si usted no paga los impuestos municipales o no paga el agua, le cortan el servicio, y entonces ahí hay cero morosidad. Es diferente, digamos, al caso de Palmares, y diferente al caso de Upala, y diferente al caso de Talamanca, y diferente al caso de Corredores o de cualquier otro cantón del país. Eso, digamos, que es parte de la injusticia del modelo de repartición de dinero para que se invierta en deporte. Bien, yo me gusta hablar mucho con ejemplos. Voy a ver si recuerdo que la nieta de Jovet iba a vender, la nieta de la Jovet en Alajuela, iba a vender la acción del Callari porque dice que no le dejaba nada. Pero resulta que le apareció una nieta que nadaba. Vaya a ver si la vendió. Ya saben, el club de natación de Callari. Es lo mismo que acabamos de hablar aquí, hasta que no haya estructura. ¿Qué es lo que pasa en Belén? En Belén hay que hay mucha estructura. O sea, los edificios se mantienen por estructura y son tan altos de acuerdo a la estructura que tengo. Si yo le doy estructura al deporte, lo elevo. Yo le digo, si el Estado invierte un presupuesto de juegos nacionales, un presupuesto, 7.000, 8.000, no sé cuánto, no sé, millones, en un programa deportivo en Limón, a 15 años, yo le garantizo que tenemos atletas compitiendo en Juegos Olímpicos en las finales, en velocidad. Porque el biotipo que hay ahí es el mismo que hay en Bahamas, en Cuba, Jamaica, República Dominicana, correcto, y Puerto Rico. Y los ven vos 4, 5, o los ven ustedes hasta 4 en finales. Que tengamos uno, claro que lo vamos a tener. Ahí están. Pero por el Limón lo tienen abandonado. correcto.
es a lo que voy, es a la priorización, al trabajo que hay que hacer, y no es que no es ir y decir, aquí están la plata, no, es ir a estar solidariamente hombro a hombro con la organización, con una guía metódica, una guía programática que los entrenadores tienen que llevar a cabo de las cargas, de toda la historia que tiene que tener el deporte. ¿En qué momento se supo que Palmares iba a ser la sede de los primeros juegos? ¿En el año 75 o a inicios del 76? A inicios del 76. A inicios del 76, porque teníamos que conseguir una sede. Y hablamos de Puriscal no quiso, Turrialba no quiso. Es más, recuerdo ver a Carlos Solano, el diputado, decir, pero ¿por qué no me avisaron a mí? Yo le he dado toda la plata del mundo, siendo diputado. Y tan es así que lo peleó y se fue ahí de segundo. Y tercero fue San Carlos. Correcto. ¿Quién propuso Palmares? Yo me compré ese pleito. Había gente que no quería, porque tenían miedo de que los criticaran políticamente. Y yo no le tengo miedo a eso. Y ya le dije la razón, porque a mí me decían, ¿por qué Palmares? Porque usted creía en la capacidad organizativa que tenía el cantón. Es correcto, es una primera experiencia. Ahora Palmares también es de Costa Rica, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Ok. Ahora bien, entonces, se designa el cantón de Palmares para esos Juegos Deportivos Nacionales. Se le nombra a usted coordinador de los Juegos Deportivos Nacionales Palmares 1976 y usted se encarga en primera instancia de crear el equipo organizador. Voy a decir una cosa, a mí no me nombran, yo me autonombré. Usted yo agarré el churú, o sea, como decir, voy a crear esto. Ahí William dio unos consejos y después William lo perfeccionó y se mejoraron muchas cosas, pero lo primero nació así nació. Yo no recuerdo esa historia de los Juegos de la Juventud. Sí lo mencionaron, pero una cosa es que lo mencionen, otra cosa es que yo iba a Alemania a verlos y no vi. Entonces ahí arrancamos así, con todo el entusiasmo y todo el apoyo de los comités también. ¿Quién es el verdadero papá de los Juegos Nacionales? Porque se quite eso, para mí son los comités cantonales. A mí me pagaban por hacer eso. A mí me pagaban. Y creo que era mi obligación hacerlo. Así es así. Correcto, usted cumplía su trabajo y le gustaba el deporte y creía en el deporte, claro. Además, y creía en la organización deportiva que existía en Costa Rica. Claro que sí, claro. ¿Cómo se seleccionaron las disciplinas que al final fueron las que llegaron a Palmares 1976? Bueno, para empezar, todo el mundo la pregunta de los 100 pesos. No hubo fútbol en los primeros Juegos Nacionales. ¿No? Sí, entonces es algo sí, que Pablo y yo hemos estado documentándonos para hacer esta entrevista a usted, y una de las grandes dudas que nos encontrábamos era ¿por qué si el fútbol desde hacía 75 años por lo menos, en ese momento en el año 76 era el deporte más popular de Costa Rica, ¿por qué no hubo fútbol en Palmares 76? Eso por un lado, y tal vez la pregunta que le hice antes, o sea, ¿cómo al final fue que filtraron, que dijeron, bueno, esta va a ser la lista de las disciplinas que se van a... Voy a tratar de recordar. Primero, el fútbol no se incluyó en los primeros juegos, creo que ni en los segundos todavía. Creo que hasta los terceros o los cuartos, no recuerdo exactamente en qué momento se incluyó el fútbol. Que era lógico que había que incluirlos, era lógico que había que meterlos. Pero no era justo que la atracción de la actividad fuese a ser tomada o polarizada por el fútbol, que estaba altamente promocionado. Con lo contrario, la no promoción y la no organización de los deportes restantes. Por ende, era como se llama,
Sonaba muy... Bueno, y responde como al espíritu olímpico, aunque en las Olimpiadas hay fútbol, realmente la gente ve el fútbol como un deporte más dentro de un montón de disciplinas en Olimpiadas. Sí, correcto. A veces están hasta más atentos a otras disciplinas que al fútbol. Sí, no, En Olimpiadas estamos en hablando. Olimpiadas, sí, claro, el atletismo pues echa más gente, el voleibol y todo, Por más que el supuesto. fútbol. Pero bueno, el asunto está así. Después empezamos a buscar deportes que estuvieran medianamente desarrollados en todos los deportes, En los en cantones. los cantones, y empezamos a evaluar deporte por deporte. Entonces decimos judo, sí, judo. Mire, ¿cuántas academias de judo hay en Costa Rica? Un paréntesis con respecto a eso. Ahora que hablamos de judo, me parece que había un palmareño judoka muy destacado en esos años 70, Chino Barranco. que fue Chino Barrantes. Chino Barrantes. Correcto, que fue campeón centroamericano. Fue campeón centroamericano, Chino Barrantes. Yo creo que por ahí tenemos una foto, ¿no? Me parece que hay por allí alguna foto de Chino Barrantes en aquella época y por supuesto que bueno, ya usted nos está dando la respuesta de por qué judo. Sí. O sea, porque en los cantones que participaron, que ahora hablaremos cuáles fueron los cantones, digamos que había una estructura que permitía llevar una representación. Que había, bueno, estaba el atletismo, por ende, más fácil, no había pista en Palmares. Se hicieron, los Juegos Nacionales se hicieron alrededor del parque, y de la zona red para acá se corrían los 100 metros, lo que son 75, 80 metros, lo que miden, no son las famosas 100 balas. Sí, sí, no, después hay que alargarla un poquito para medir. no son cuadras exactas. No son cuadras exactas, sí. Y entonces ahí, por cierto, que a las 3 de la mañana se vino un aguacero y tuvimos que ir a repintar como a las 5:30 de la mañana otra vez las carriles. Un aguacero de diciembre, fue en diciembre Fue del en 76. Sí, en la madrugada que llovió. Ujú. Bueno, después el baloncesto tenía ya con esa cuestión de los juegos estudiantiles y toda esta cosa, ya tenía su leve promoción por ahí, era más de verdad. El voleibol estaba ya renaciendo, el ciclismo, ya habíamos tenido vuelta a Costa Rica, ya había ciclistas por otro lado. Sí, la Vuelta Ciclista de Costa Rica ya era famosa. Sí. En ese momento, la figura de Evangelista Chavarría Sí, es una figura mítica del deporte Negro nacional, Sánchez. por supuesto. Sí. Ajedrez, que aquí también hay que destacar que el ajedrez se ha jugado en Costa Rica desde hace mucho, y que el papá de Cocorí, don Joaquín Gutiérrez Mangel, el escritor, era un ajedrecista de primeras. Campeón nacional de ajedrez muchos Los años. ajedrez son muy inteligentes. Bueno, sí, en realidad sí. Sí, porque saben manejar esas cosas. Bueno, eso, el resto de los deportes, el tenis de mesa, era un deporte que se jugaba mucho en los clubes, en los salones y toda esta cosa. También se rescataba lo que estaba. Natación, no hubo natación. no había piscina. Tenis de mesa, judo, ciclismo, baloncesto, boxeo. El boxeo se hizo en un galerón que había en el estadio, en la esquina del estadio, había una zona verde ahí y había un galerón. Ahí estaba Vamos a ver, exactamente donde está el estadio actualmente. exactamente donde está el estadio. Allí había un galerón al costado digamos. Pero era el norte, sur y al este. A la orilla de la calle que va hacia Esquipulas. Sí, la orilla de la calle Esquipulas. Allí fue la sede de judo y boxeo. Boxeo, sí. No, creo que el judo ya se jugó en Tatán. No. Ahí, no, perdone, pero no recuerdo. No recuerdo ya dónde fue que se hizo. Yo creo que el judo tenía un tatami ya en algún lado por ahí, que lo usaron, sí. Perfecto, okay. Sí. Pero boxeo sí fue allí donde El boxeo fue ahí, sí. Correcto, donde está el estadio. Sí. Para 1976 no teníamos la infraestructura que hoy tenemos, entonces. No existía la piscina, ni tampoco existía la pista, tampoco existía. ¿El gimnasio? El gimnasio sí estaba. El gimnasio sí estaba. Ahí se inauguraron los juegos.
Ok. De hecho, en la entrevista previa que le hicimos a don Rolando, estuvimos hablando acerca de eso, porque en otros cantones, para los Juegos Deportivos Nacionales se ha construido infraestructura. La pregunta es porque durante mucho tiempo hubo un rótulo a la entrada del Polideportivo Municipal que decía: aquí se realizaron los primeros Juegos Deportivos Nacionales en 1976. Entonces la pregunta o la duda que yo tenía al menos era que si esas instalaciones se habían hecho específicamente para esos juegos. Usted me decía que no, que ya existían porque era algo que había sido construido por la comunidad. Vea, pero no había piscina todavía, únicamente estaba, digamos que la plaza sin la pista. qué ganas de montar una foto de ese entonces. Ahí había una cancha de voleibol, casi en desuso, se me arregló un poquito, y ahí se jugó voleibol. Estaban las carreras para salto largo, creo, salto triple, y qué sé yo, nada más. Porque para lanzamientos, o impulso de la bala y jabalina, se hicieron ahí. Eso se hicieron ahí. Pero Rolando, vamos a ver, allí era donde se hacían también las fiestas de Palmares. Sí, sí. O sea, simplemente era una explanada. Una explanada, sí, correcto. Vea, por ejemplo, hay un detalle que yo quiero recalcarlo. El hermano Douglas Calvo, el mayor que murió hace poquito, tenía una fortaleza física, pero era una cosa increíble. Entonces yo me fui antes de las competencias porque las inscripciones no eran tan rigurosas, o sea, eran abiertas, o sea, usted llegaba y decía: ¿qué le cuento tuyo? Yo, venga, no importa, eran abiertas, eran juegos. Ok, en los primeros del 76, Sí. entonces tenemos claros que no había límite de edad, por así decirlo. Actualmente hay un límite de edad. No había límite de edad. Ni tenías que tener una calificación previa y nada. Nada. Sí hacíamos congresillos técnicos porque había todo ese proceso que lo aprendí en los Panamericanos, todos los entrenadores, de reunirse para revisar el cuadro de juegos y toda la historia y el arbitraje. Vea, eso es ustedes sabían que, no sé si ahora, pero yo tenía información de que los árbitros de los juegos, de los campeonatos mundiales, no les paga la FIFA ni un centavo por arbitrar, pero sí les da todos los beneficios. Es cuestión de averiguarlo ahora, como San aquel entonces no. Entonces, todo el arbitraje de los primeros Juegos Nacionales le íbamos a dar transporte, le íbamos a dar comida, dormir y todos los árbitros, pero no les pagábamos ni un centavo. Era un honor para nosotros y era un honor para el árbitro participar en estas dos cosas. Ahora no, ahora el arbitraje el rubro te queda miedo. Ahora. Es verdad. Pero si se hubiera seguido así, podemos haber invertido en dineros para más técnicos y más entrenadores que eso, pero no se pagaba ni un centavo. Ni pitaban porque era un honor pitar una final de juego en baloncesto, digamos. Sí. Todo el baloncesto sí se jugó en el gimnasio del Colegio de Palmares. Todo se jugó ahí, sí. Más no recuerdo, creo que las finales de voleibol se jugaron ahí. Sí, la final de voleibol, y usted nos decía también previamente que en el club de amigos se jugó el torneo de ajedrez de esos Juegos Deportivos Nacionales, sí, y el de tenis de mesa. Sí. Alrededor del parque, todo lo que fue, atletismo de pista. Y otras disciplinas de atletismo se jugaron, se realizaron más bien en la cancha o en la explanada del actual Polideportivo Municipal. Correcto, sí. Que en ese momento era la obra construida por la comunidad, pero todavía no pertenecía al Comité Cantonal de Deportes. ¿O estoy diciendo algo equivocado? No sé, creo que sí, no recuerdo, porque eso se compran con partidas específicas para el deporte y entonces se inscriben al comité, pero creo que sí, no recuerdo. Pero Rolando, ¿cómo fue el recibimiento del palmareño, los palmareños en aquel momento?
Era una algarabía, fue poca la gente. No, era el recibimiento. Era una fiesta. Vean, les voy a contar así. Los que vinieron gente del Consejo de Deportes. Vinieron y se fueron. Carlos Luis Araya los recibió en la casa de él. Y a las 7 en punto arrancamos con los juegos de desfile. Y salió de la escuela con una cimarrona y toda la historia. Era una algarabía, todo el mundo sabía ya los juegos. Porque voy a hacerle una interrupción acá. Viernes 10 de diciembre de 1976. Sí, 7 de la noche. 7 de la noche de la Escuela Central arrancaron la primer desfile de Juegos Nacionales. Inmediatamente, cuando el desfile llegó y se acomodó en el gimnasio, ese gimnasio estaba así, la gente estaba afuera. Todo el mundo no. Es que, como las mujeres y muchos atletas se quedaban en casas, que pedimos, es la mejor propaganda. Eso le iba a preguntar, que había. ¿Cómo hicieron con el hospedaje, todas estas personas? Bueno, la mayoría de los hombres en la escuela Manuel Bernardo Gómez. Ahí durmieron. Ahí dormían. Porque también amigos y amigas y Pablo, don Rolando, fue una cantidad bastante respetable de competidores o de atletas. Fueron 509 según doña Clemencia Conejo en su tesis de licenciatura. O sea, era una cantidad muy grande de personas. Nada despreciable. Yo creo que es un poquito más, pero bueno, respetemos ese dato. Sí, exactamente. Bueno, no importa, 509 o más es una cantidad bastante respetable de gente. Para mí eran 800 ya, para mí. Ok. Pero está bien. Perfecto, ok. Pero entonces, algunos se ubicaron como Villa Olímpica en la escuela Manuel Bernardo Gómez. Y esa idea se mantiene. Ahora todos los atletas de los Juegos Nacionales ahora se hospedan en centros educativos. Sí. Correcto. Allí mismo recibían la alimentación. Ahí mismo las duchas estaban allí mismo. Ahí se acondicionaron duchas. Todo el mundo colaboraba, o sea, llegábamos en un fontanero, vamos, y ponía 4, 5, 6 duchas. Ahí todo el mundo se bañaba con calzoncillos o con el paño y se lavaba los dientes, había buen agua, toda la historia, todo el aseo personal. Anteriormente a las 10 de la noche se paraban las conversaciones, se paraba el vacilón, se paraba todo. Delegación que respetaba eso estaba descalificada. Entonces la gente, pero en ese momento era más audiente la gente. Era más. Don Rolando, ¿y cómo se preparó Palmares previo a estas justas? O sea, me refiero a los deportistas en sí. Deportistas palmareños. Es una pregunta demasiado buena porque nosotros teníamos dos entrenadores que formaban parte de una comisión técnica y ellos tenían el cronograma y sabían que tenían que competir y estaban entrenando los equipos para participar. ¿Desde cuándo? Eso estamos hablando desde marzo para acá empezaron la historia del arranque de los juegos con las etapas y toda esta cosa. Doña Clemencia Conejo en su tesis de licenciatura dice que fue la más numerosa de las comitivas Palmares, la serie. Ella habla de 71 o el dato más o menos anda por allí. ¿71 qué? Deportistas en total. 71, ¿no? De Palmares. De Palmares. Sí, correcto. No recuerdo cuántos, pero sí eran bastantes. Sí eran bastantes. Usted puede recordar, digamos, algunos nombres de esos. Yo sé que el primero que ganó una medalla, que usted nos lo comentó también, Arturo Badilla, que fue Arturo Badilla en ciclismo, y que ese ciclismo fue una competencia ida y vuelta entre Palmares y Esparza. Sí. Que hecho sea el paso, Pablo y amigas y amigos, una competencia que debe ser bastante pesada. Esa era la competencia de fondo. Manejable para un ciclista. Para un ciclista profesional sí, porque para uno pero ya había gente ahí que se las traía. Sí. No, ya había gente que se las traía más. Arturo ella ya estaba medio compitiendo con equipos a nivel nacional. Pero ya tenía, digamos, ya tenía su tiempo en la bicicleta. Sí, todos. Es que, como le digo, todos esos deportistas que dieron a juegos ya tenían algo.
Ya tenían algo. Hubieron ahí, hubo gente, por ejemplo. Amateurs no hubo. Pues, ¿cómo le digo? Yo sí llamaría eso amateurs. Sí, porque no eran profesionales, pero... No estaban no los conocía ni la federación, ni ningún organismo que... Ninguno, nadie los conocía. Don Rolando, vamos a ver entonces. Para retroceder un poco, porque vamos a hablar desde luego que el acto inaugural, pero entonces la primera competencia propiamente de los Juegos Deportivos Nacionales de Palmares en 1976 fue la de ciclismo. No, espérate. Eso tiene que aclararse. Tiene que aclararse para que la gente lo sepa. Fue la primera premiación. La primera premiación. Porque si usted arranca con el atletismo, todavía no se premia porque están todavía. Entonces, el ciclismo salió, creo que a las 7 de la mañana, haciendo la doble, y llegó aquí como a las 9:30, 10 de la mañana. O sea, ya llegó. Las demás competencias todavía no tenían ganadores. Correcto. Entonces, ese sí ya ganó. Medalla de oro en la doble. Por eso, pero ese en el primer día de competición, el 10 de diciembre propiamente, aunque la inauguración fue en la noche. ¿No? La inauguración fue en la noche. No, perdón. La inauguración fue el viernes en la noche. Y los juegos se desarrollaron a partir del sábado y domingo. Perfecto, ok, eso es muy importante para podernos ubicar entonces. Sí. Arturo Badilla es el primer medallista, pero no fue exactamente la primera competición, sino que habían otras en desarrollo en ese momento. Otras en desarrollo, correcto. Ya le estaban corriendo, ya estaban haciendo, estaba con la gente aquí, ya estaba la gente jugando ajedrez, la gente jugando ping-pong, ya estaba el boxeo arrancando, porque había una comisión que andaba buscando que todo arrancara a la hora exacta. O sea, fueron 2 días muy intensos, porque normalmente los Juegos Deportivos Nacionales, claro, y eso es algo, Pablo, de don Rolando y amigas y amigos, que no lo hemos comentado. Los Juegos Deportivos Nacionales en la actualidad reúnen a decenas de cantones. En esa primera ocasión fueron 10 cantones. 10 cantones, 12 cantones, porque había muchos ahí que... Miren, por ejemplo, no todos traían baloncesto, no todos traían voleibol, no todos, por ejemplo, digamos que eran 6 equipos de baloncesto. Era muy fácil porque la comisión técnica montaba un cuadro de juegos de tal manera que consumía el sábado y domingo de sí, perfectamente. ¿Sí? Y sacaban 3 de la tarde del domingo los ganadores. Correcto. Y así con todas las disciplinas. Ok, vamos a ver otra pregunta más con respecto a lo de Palmares, que quizás es lo que más nos puede interesar a todos como buenos palmareños, y yo creo que esa es de las grandes inquietudes. Usted mencionó ya a don Arturo Badilla como medallista en ciclismo. ¿Cuáles otros palmareños y cuáles otras palmareñas recuerda usted destacados en deportes individuales? Y ya hablaremos de los deportes grupales. Vea, yo me hice un propósito en esos juegos. Cuando la gente dice que Belén ganó los primeros Juegos Nacionales, yo mejor me quedo callado. ¿Por qué razón? Porque nosotros no queríamos, bajo ninguna razón, declarar ganador a ningún cantón de los Juegos Nacionales. Eso, amigas y amigos, que está diciendo Rolando, lo voy a aclarar porque en una conversación previa que tuvimos a este programa, le citábamos, claro, eran fuentes belemitas. Entonces los belemitas dicen que ellos fueron los ganadores de esos primeros juegos en Palmares. Y no estamos hablando tampoco más de los belemitas, simplemente es parte de todo este asunto. No, yo tengo una afinidad yo tengo una afinidad grandísima con toda la evidencia de Belén, mucha. Además, yo trabajé para ellos una vez ahí con el equipo de fútbol, dándole preparación física y toda la cosa. Y viví en San Antonio de Belén un tiempo. Yo cuando estudiaba en la Universidad Nacional, yo vivía en San Antonio de Belén. Y es un cantón que realmente... Yo a Mario, que en paz descanse, que murió hace 15, 22 días, un mes, no sé. Yo tenía una amistad grandísima con él. Más incluso en la panadería, él llegaba cada rato
seguíamos hablando de toda la historia del juego. Estamos hablando Entonces, de don Mario Araya. Mario Araya, sí. Mario Araya, que era el presidente del Comité Cantonal de Deportes de Belén en el año 76, Sí. y además fue el entrenador del equipo femenino de voleibol de Belén en esa justa. Es correcto, es correcto. Entonces, ellos se aceleraron, tenía mucho ímpetu la dirigencia de San Antonio de Belén, y ellos se aceleraron a otorgar sí ganaron más medallas, pero no se cuantificaron, porque si usted ve en los Juegos Olímpicos que hay países que tienen tantas medallas, pero en las partes posteriores, con una de oro va más arriba que si tiene 5 o 6 medallas de otros valores. Entonces, para poder hacer eso, teníamos, o ellos no lo hicieron, de cuantificar cuántas medallas de oro y ponerle un valor a cada. No existía un reglamento de Juegos Deportivos Nacionales todavía. No, sí había un reglamento así, pero En general, en ese aspecto pero ese aspecto no lo tocaba. En eso se quería definitivamente no, ¿cómo se llama?, resaltar el ganador, porque quizás entrábamos en una competencia que era bonita y todo, pero como le tenemos que ganar con mucha sutileza para que todo el mundo se sintiera bien. Vamos a ver, don Rolando, porque eso me parece muy interesante. Este año se van a realizar los 39 Juegos Deportivos Nacionales. 39 Juegos Deportivos Nacionales. Y para esta ocasión se va a implementar algo similar. No va a haber cantón ganador en esta ocasión, ni se va a hacer sumatoria de puntos. Porque tomando en cuenta que durante 2020 y 2021 hemos estado afectados por la pandemia de COVID, se le está dando en este momento énfasis al deporte en la parte recreacional por encima de la parte competitiva. Tal vez ese era el espíritu que ustedes tenían. Es correcto. Ahí no había pandemia, pero sí había. No había pandemia, pero ustedes estaban resaltando la parte es correcto. recreacional. Usted está dando con el punto del espíritu. Era el espíritu deportivo, exactamente. Correcto. Sí. No era un asunto de competición, sino de participación. Es correcto. Perfecto. Así Esa era la idea. Es una idea muy bonita. Por eso yo discutía con Mario y discutía con Manuel Ángel Zamora, que son dirigentes fuertes ahí del deporte, y decían, no, ustedes no ganaron. Sí, que está bien. Si se arrogan eso, háganlo ustedes, pero para efectos míos, tal vez no vale mi criterio, pero no. Si le metemos puntaje, que yo después hice ese ejercicio después, Palmares ganó los juegos. Por puntaje. Por puntajes. Pero ellos se fueron muy rápido a la prensa, invadieron, Sí. y quedó en el ambiente. Bueno, ahora sí, vamos a preguntas muy específicas con respecto a las disciplinas. ¿En cuáles disciplinas participó Palmares? Palmares participó en todas. En todas las disciplinas. Sí. En ajedrez, en voleibol, en ciclismo, en Boxeo, judo, tenis de mesa, ajedrez, ¿qué otro más ahí? Sí, no, en todos. Ok, béisbol. Sí, hubo béisbol en esas justas. Palmares tenía un equipo de béisbol. Que eso es muy Es interesante. más, el catcher le digo quién era el catcher, este muchachito Rodríguez, hijo de Walter Rodríguez, Pepeto le decía. Pineda picheaba. Pineda, el profesor de música. Sí, claro, tiene un brazo. Creo que Pineda jugó con Avangares. Porque es buena castigo. Sí. Creo que es que cuesta mucho recordar tanto. Pero aquí estamos haciendo un ejercicio de memoria que es muy divertido. Pero sí le digo que sí, el béisbol. Por cierto, hubo una anécdota una vez que ese equipo de béisbol lo organizamos y lo llevamos a jugar a Guapiles. A Guapiles llevamos equipo de béisbol, puros carajillos pequeñitos. Y por cierto que nunca habían andado en avión. Hicimos unas recolectas ahí y fueron en Luis Cariari a Guapiles a jugar béisbol.
una experiencia que le dieron por todos lados, pero no importa, era la formación lo que nos interesaba. Le dieron por todos lados, sí, eso es, esa es la idea. Esa es la idea, exactamente, es el espíritu deportivo. Ok, vamos a ver entonces. Para ir entonces por partes, y uno por uno los deportes. En atletismo, yo sé que el atletismo tiene muchas disciplinas, o sea, pero algunos de esos deportistas que participaron, ¿usted recuerde? ¿De Palmares? De Palmares. Pues así me cuesta recordar, pero sí habían, bueno, estoy hablando de ese muchacho calvo, el hermano Douglas. El hermano Douglas, sí, pero él lanzó la bala, ganó medalla de oro. Lanzamiento de bala. Impulso sí. de bala, sí. Sí. Él era futbolista también, ¿verdad? Sí, jugó con Limón. Era portero. Portero, sí. Pero yo le dije, bueno, compites. Bueno, sí, vamos, lo escribimos y compitió y cogió la bala, el impulso y le... De hecho, por ahí tenemos una foto de él, que vamos a mostrarla por ahí, para que conozcan por lo menos quién era sí. este señor. Bueno, a mí me gusta mucho el ajedrez porque medio juego de ajedrez. No es que sea muy bueno, pero sí juego de ajedrez. Los que dicen eso, ¿Quiénes jugaron con ajedrez en Palmares, para Palmares? Víctor, Jorge, Jorge Rodríguez, Jorge Carlos. Ellos ganaron casi todo eso, ellos ganaron mucho. Yo sinceramente no puedo precisar todos los nombres, pero sí. Los nombres y más o menos quiénes estaban, sí, yo lo único que recuerdo era bien, era que teníamos una oficina bien instalada en los altos del mercado, que era la oficina administrativa de todos los juegos. Ahí estábamos reunidos siempre, recibiendo quejas, árbitros, todo, que no habían tantas, porque, como le digo, era tan bien intencionado todo que no había nada de qué lamentar, ni nada. Todo. O sea, donde hoy están el Comité Cantonal de Deportes, allí estaban las oficinas administrativas de los juegos. Sí. También en la conversación previa que tuvimos de ese acto inaugural de la noche del 10 de diciembre del 76, que usted nos decía que que el desfile más bien salió de la escuela encabezado por una cimarrona, una banda, con la participación de todos los atletas de las diferentes delegaciones hasta el gimnasio del Colegio de Palmares. Nos decía que en una gradería se ubicó el público, en otra gradería se ubicó las delegaciones, que en el centro se colocó un pebetero y que la antorcha fue portada por un palmareño también. Sí. Un basquetbolista. Ahí se encendió, era un niño que le gustaba mucho el deporte. Y quisimos que fuera un niño en representación de la niñez. Bernardo Bolaños Fernández. Sí. Bernardo Bolaños Fernández. Sí. Ahí encendimos ¿cómo se llama? La antorcha, y él corrió desde ahí. Para mí, vea, sinceramente le digo, yo me recuerdo eso, se me eriza el pelo, porque era una cosa lindísima. O sea, la antorcha fue portada desde la escuela. De la escuela, ahí en el salón de actos la encendió. Ahora, si aquí nace el fuego que va a representar los Juegos Olímpicos y los Juegos Nacionales de este país para siempre, que ahora no lo transporta. Eso es un gran tema. Y se vino. Cuando él entró ahí, todo el mundo, y con su honor encendió un pebetero grandísimo que se encendió, y se cantó el himno nacional y no sé qué otra cosa. Era algo indescriptible. La gente quedó el día siguiente, y los comentarios y la gente, la prensa, diciendo cosas bellísimas de lo que se estaba. Con la presencia del ministro. El ministro Don Guido Sáenz. Era Don Guido Sáenz, sí. Correcto. Don Guido Sáenz, estaba el presidente del Consejo de Deportes. ¿Quién era el presidente del Consejo de Deportes? Este señor, el doctor. No me recuerdo, es muy amigo mío, pero no. Perfecto, no hay ningún problema respecto a eso. Entonces vamos a ver,
Bernardo Bolaños Fernández fue el que transportó la primera fuego. El primer fuego. Y él era hijo de Jorge, ¿verdad? Era Jorge. Hijo de Jorge, y era un niño de qué edad? Sí, 9, 10 años tal vez. Era una representación de él como representando a los niños. Claro. Sí. En ese momento todo era muy simbólico. Y lo hacíamos muy ejecutivamente, claro, con cierta gran responsabilidad lo estábamos haciendo. Claro. Sí. Hago otra pregunta más, y perdona, Pablo, que te interrumpa, porque hay algo que a mí en lo particular siempre me ha llamado mucho: los Juegos Deportivos, de los Juegos Olímpicos, y por supuesto que también después de los Juegos Deportivos Nacionales, y es todo el acto protocolario de inauguración y cierre, porque tienen eso que usted dice, es algo que a uno se le eriza la piel de la emoción, porque es de verdad intensísimo todo. Palmares, ¿cómo se comportó esa noche, ese 10 de diciembre del 76? Era increíble, era como le digo, usted nos acaba de decir que el gimnasio se abarrotó la gradería, pero no cabía la gente. Pero el trayecto, ¿cómo respondió la gente? Así de gente, y los partidos, y los finales, y los eventos, igual que ahora. La gente de Palmares, es que también ha hecho cosas. La gente, por ejemplo, de Escazú traía su gente. O sea, aquí llegaban carros de Escazú. La barra. Las barras, y los hijos, y las papás, y las mamás, y las novias, o sea, era una fiesta. Era una fiesta. Es que no era solamente los palmareños, los deportistas, sino que era todas las familias y conocidos de los deportistas. San Ramón, toda la gente se venía a ver a San Ramón jugar basquetbol. Por ejemplo, de Grecia, en fin, de todos los lugares venían. Y se llenó. Esto era parecido. No tanto como la fiesta cívica, pero algo parecido. Yo me lo puedo imaginar más o menos como cuando hay carnaval aquí, sí. para la época de fiesta, sí. No tanto, pero sí. Pero sí, era para hacer deportes. Que yo decía, más de una oportunidad, ¿para qué hacer fiesta cívica? Pero no sé. ¿Para qué hacer fiesta cívica? Para hagamos juegos nacionales. Organicemos unos juegos nacionales con toda esa plata. ¿Cómo fue al final el último día? O sea, el cierre. ¿Cómo fue? ¿Hubo cierre o no? Sí, hubo clausura, se entregaron los premios, se terminaron de entregar unos, ¿cómo se llama? Unas medallas que faltaban, y se hizo el cierre ahí en el gimnasio. ¿Fue en el gimnasio? Sí, se clausuraron, se pagó el peristero y todo el mundo a la casa. ¿Eso fue el domingo en la noche? El domingo tarde noche, sí. Ok. Usted nos decía también previamente algo que es interesante que lo hablemos. Bueno, hubo Villa Olímpica en la Escuela Central de Palmares, pero estamos hablando de hace 45 años. También había habían ciertas ideas con respecto a cómo tenían que comportarse la gente entonces, o había más bien una visión diferente de la moral. Tal vez esa es la palabra. Tal vez como un protocolo o algo así. Sí, porque usted nos decía, digamos, que en la escuela central estuvieron básicamente varones, que las mujeres fueron ubicadas en casas particulares. En casas particulares. Sí. Todas las mujeres en casas particulares. Sí, yo siento, me atrevo a decir esto, que quizás hace 45 años, ¿cuánto es eso? Sí, 45 años. Hace 45 años teníamos una población más sana, mucho más sana que la que hay ahora. Ahora es más loca, más ricos, tal vez viven más, no sé, pero era más sana y no habían esos escándalos que se hacían. Sí habían las cosas típicas de la juventud, típicas, pero no eran, por ejemplo, si usted me dice a mí que ahí pudo haber droga, no, se lo firmo. Si usted me dice a mí que pudo haber licor, tampoco. O sea, había mucha, además era gente muy joven, gente muy fácil, muy entendida de todas las cosas que estaban pasando. Estamos hablando de otro tipo de... Ahora no sé, no podría atreverme a decir. Pero Rolando, ¿usted cree que Palmares
se pueda lograr hacer de nuevo una proeza como la que ustedes lograron? Yo me atrevería a hacerlo, para que a mí no me van a permitir. Pero lo intentamos. Pero cree que sí se puede hacer. Sí, claro que sí. Yo organizo hacer los Juegos Nacionales de aquí, me dan un año para planificar todo, y en un año lo tengo planificado. Y así yo tengo los recursos para hacerlo, porque yo tengo la experiencia, estudié para eso, y mi fuerte es la administración. Que yo, de paso, le apliqué la panadería, nada más que cambiar los elementos, y me fue muy bien. Simplemente. Entonces sí se puede. Yo digo que lo que se ocupa es un poco de voluntad, pero hay mucho temor. Es que el problema es que Palmares se politizó demasiado. Yo no sé si ustedes perciben eso. Palmares se politizó demasiado y todo el mundo anda buscando hacer cualquier actividad y ya es diputado. Yo nunca pensé que... Figurar, tal vez. Nunca, ni quise figurar. No, digo yo que tal vez estas personas andan buscando eso. Sí, el caso mío, yo nunca más. Y digo que los juegos yo no soy, a mí me pagaban para eso. Don Rolando, a mí, digamos, este tema de los juegos siempre me ha gustado mucho, y la historia de estos juegos en sí. Yo le he preguntado a otras personas que por qué es que no logramos organizar otros juegos acá, porque eso atraería muchísimo desarrollo, traería hasta turismo, ¿por qué no? Veámoslo de esa forma, digamos, un montón de gente vendría a Palmares para ver los juegos. Pero yo tal vez... Pero nada más para terminar la pregunta. Vamos a ver, lo que me dicen a mí es que no se pueden hacer otros juegos porque Palmares no cuenta con la infraestructura. ¿Qué opina usted sobre esa respuesta que me han dado a mí ya varias personas? Esa es una respuesta rápida y sin analizar. Porque hay que hacer el inventario de lo que hay, y se hace con lo que hay. Y si se ocupa algo y es posible, venga. O sea, le digo, si alguien le dice eso a usted es porque es muy rápido, muy ligero, y no conoce qué es lo que se ocupa, porque tenemos. Usted antes citó algo que es muy importante, digamos, muy importante desde el punto de vista de cómo se han ido escogiendo las sedes de los Juegos Deportivos Nacionales a lo largo de los últimos años. No nos encontramos en ningún cantón pequeño en territorio ni en población, no nos encontramos los cantones más recónditos del país. Las sedes han sido los cantones que más votos aportan a votaciones. Sí. Cantones muy fuertes como San Carlos, como Alajuela, como San José, Cartago, Heredia. Le digo que se politizó. Se politizó el asunto. Se politizó tanto que incluso se convirtió en una piñata. En una piñatica, sí, que lamentablemente. Y por invitación, más de un cantón, mire que el diputado tal dijo que había que llevar. Eso fue lo que me pasó a mí en Liberia, que me fui. Correcto. Eso es lo que me pasó. Pero no, estoy de acuerdo. El asunto está que yo le puedo organizar hacerlo, porque usted puede sentarse a planificar. Pero ahí está San Ramón está a 5 kilómetros de aquí. Pueden ser regionales. Igual que Japón y Corea, que están tan cerca, hicieron un conjunto en 2002 un campeonato mundial. Ahí está San Ramón, ahí está Naranjo, y aquí está, ahí está Atenas. Contemos qué es lo que hay ahí y vemos qué tenemos. Hagamos unos deportes y la final las hacemos para mares todas, y las eliminatorias las vamos haciendo en regadas. Pero estoy pensando en Mozart y a mano alzada, hay que sentarse a ver las posibilidades de todo. Eso sería lindísimo, imagínense todo el mundo involucrado, bueno, esos cantones aquí a nivel regional, todos involucrados en la organización, sería... Bueno. De hecho, digamos, eso ya en otros deportes y a nivel mundial se está comenzando a realizar. Sí, claro. Ya son competiciones como la Eurocopa, fútbol, sí, que son realizadas en 2 países. Sí. Ya sucedió con el Campeonato Mundial de Fútbol que hablamos en el 2012, que participó en Corea-Japón, que es una posibilidad de regionalizar los juegos.
Estos de la 39ª edición de 2021 van a hacerse precisamente en varios cantones también, principalmente el área metropolitana, pero van a haber competiciones desde también en Cartago, van a haber otras, me parece que en la zona norte, en San Carlos y demás. Sí, como les digo, es cuestión de sentarse a ver qué es lo que hay. Uno empieza, en una idea empieza a pelotear hasta que le empieza a coger, a digerir y a oír esto y empieza a tirar todo sobre la mesa y después a ver cómo se acomoda. Que hay que echarle mano a eso, que no pasa nada. Bueno, diga, no vamos a. Hay un deporte que para no está capacidad por razones físicas. No, dejámoslo en tal parte, ¿qué importa? Y tal vez llegamos a la final aquí, no sé, estoy hablando rápidamente, pero sí se puede hacer maravillas. Se pueden hacer maravillas. Ya el tiempo, digamos, del programa se nos fue. Entonces yo diría que a Rolando hay que sacarle el punta, como quien dice, porque sí, digamos, es muy enriquecedor conversar con don Rolando, y creo que hay mucho tema más que podríamos aprovechar, ¿verdad? Todo ese andar que ha tenido en este campo. Entonces aprovechar tal vez para invitarlo con mucho gusto a un próximo programa, y bueno, ya que se nos fue el tiempo, y agradecerle, digamos, a todas las personas que han estado ahí conectadas en nuestras redes sociales, invitarlos para que sigan la página de Hablemos de Historia, también la página de Polimatía y la de Queremos un Museo para Palmares. Y ya saben que están invitados todos los viernes a las 8 de la noche en este espacio para conversar sobre historia tanto de Palmares como nacional y algunas cápsulas del mundo entero. Don Rolando, agradecerle la asistencia, decirle que de verdad esperamos invitarlo para poder grabar nuevamente un programa. Decirles a nuestros amigos que nos siguen que lo estamos haciendo para comenzar a celebrar el 45 aniversario de los primeros Juegos Deportivos Nacionales, y aprovechando que precisamente en este mes de noviembre de 2021 están a punto de comenzar los 39 Juegos Deportivos Nacionales, y usted, como fue uno de los precursores de todo de esa aventura maravillosa que tiene que ver con el deporte, con todas que aunque tiene muchos defectos todavía que usted ha señalado, pues sigue siendo un gran sueño, una quijotada. Es un enorme gusto tenerlo a usted, porque usted es la historia viviente. Don Rolando, tal vez un mensaje para esos jóvenes deportistas que ahora han salido muchos, ahora mucha gente le gusta tanto por salud como por deporte. Un mensaje tal vez para ellos, y también para todas esas personas que desean ver otra vez en Palmares unas justas similares al del 76. Sí, ojalá que podamos organizar aquí otra vez los juegos. Yo lo único que me queda decir es que muchas gracias por haberme invitado. Aquí estoy para servirle todo lo que sea, para informar y para que el deporte esté al tanto de todo el mundo y con la veracidad que así tiene que ser. Decirles que compitan en los Juegos Nacionales todo lo que puedan, que el deporte es una de las actividades más formales en las personas. Puedo decirle que la mayoría de los grandes atletas se han forjado con una disciplina que los va a formar para la vida. Va a ser gente, el que es atleta es una persona disciplinada y va a vivir una vida muy feliz, muy feliz. Muchísimas gracias, don Rolando. Y a Donay, entonces, a ustedes por acompañarnos, de verdad, y muy buenas noches. Muchas gracias.